Amén. Gracias, Señor. Y esperando que esta palabra, ¿verdad?, sirva para que sea de consejo también, de fortaleza, que sea avivado, revivado, animado, ¿verdad? Que pueda ser levantado, ¿verdad?, con esta palabra que hoy Dios va a entregar a nuestras vidas y podamos entender y comprender un poco más, ¿verdad?, la voluntad de nuestro Señor. Y así también nos lleve, ¿verdad?, a ese amor que pide Dios que tengamos nosotros hacia Él, ese amor que es un todo, es completo. Amén. ¿Ya? Con todo nuestro ser. Así que podamos llegar a amar verdaderamente a nuestro Señor y no solamente por un sentimiento o una palabra, sino que sea un amor genuino y verdadero. Así que el Señor nos ayude a poder tener ese amor que nos pide, ¿verdad?, tanto para amarlo a Él como también amar a nuestro prójimo. Así es. Bueno, hasta este momento, ¿cierto? Ya hemos hablado de que hemos pasado por la primera etapa donde veíamos este periodo de gran popularidad de Jesús, ¿cierto? Sí. Donde iban aumentando las masas, lo iban siguiendo, por las enseñanzas que él hacía, por los milagros, ¿cierto? Que él hacía y que no había enfermedad que se pudiera oponer delante de su poder. Hasta los espíritus inmundos veíamos que huían delante de su presencia. Pero luego de ese periodo de gran popularidad entramos, ¿cierto?, al periodo ya de oposición, ¿ya? Y eso es lo que hemos estado viendo últimamente, en donde hemos visto que ya empiezan los problemas, y hemos ido de problema en problema, ¿cierto? Así con los líderes religiosos, con aquellos que decían que estaban más cerca de Dios, fueron los principales, ¿cierto?, opositores al mismo Dios, al Hijo de Dios, ¿ya? Entonces veíamos primeramente el conflicto por el perdón de los pecados, que se presenta cuando estos 4 amigos traen, ¿cierto?, a este varón paralítico. Así es. Y delante de Jesús, se las arreglan para poder traerlo delante de Jesús. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, ya, problema, ¿cierto? Luego viene el conflicto, ¿cierto?, porque Jesús comía con los pecadores. Ya. Algo que escandalizaba, ¿cierto?, a la élite religiosa, ¿ya? Cuando vemos a Jesús ahí haciendo el llamamiento de Mateo. Así es. El evangelista, ¿cierto? Y bueno, estaba ahí a la mesa, también nos dice, disfrutando de un banquete en la casa de Mateo, ¿cierto? O Leví, como también es conocido en la escritura, ¿cierto? Con otros personajes que también eran reconocidos públicamente como pecadores. Así es. Entonces eso ya, ahí ya estaba causando aún más ira en estos líderes religiosos, claro. Y también estuvimos viendo el conflicto por el ayuno. Así es. En donde, claro, este conflicto veíamos que ocurría, bueno, aparece simultáneamente posterior a ese llamamiento de Leví, de Mateo, cuando Jesús está comiendo ahí con ellos, ¿cierto? Y consecutivamente aparece que los discípulos de Juan y de los fariseos estaban ayunando. Claro. Mientras los demás, Jesús y sus discípulos no estaban ayunando. Entonces ahí veíamos que decía, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros y los discípulos de Juan sí lo hacen? Ahí ya veíamos otro conflicto. Y ahora entramos, ¿cierto?, al conflicto por el día de reposo. Y estuvimos viendo una parte, ¿cierto?, que no la alcanzamos a terminar en el estudio anterior, pero a grandes rasgos, ¿cierto?, estábamos viendo que esto acontece particularmente, ¿ya? Bueno, en un día de reposo, ¿ya? Y iba Jesús caminando por los campos, ¿cierto?, donde crecía el trigo, y veíamos ahí, usted se puede imaginar, ¿cierto?, a Jesús caminando con sus discípulos, mientras ellos, ¿cierto?, como veíamos también en el otro evangelista, nos decía que tuvieron hambre. Entonces, al tener hambre, ellos se empiezan a arrancar, ¿cierto?, de estas espigas, empiezan ahí a fregarlas con las manitos, ¿cierto?, y a comer el frutito, ¿ya? Entonces ahí, entre medio de todo eso, de ese campo de trigo, que nosotros decíamos que igual el campo de trigo no es bajito, ¿cierto? Cuando ya está en el punto, es alto, ¿ya? Entonces, en medio de todo eso estaban escondidos ahí estos líderes religiosos, acechando a Jesús, ¿cierto?, siguiéndole las pisadas, pero no para oírle, no porque creían en él, sino que lo seguían para poder encontrar algo, ¿ya? Y encontrando ese algo, ellos pudieran acusarlo, ¿ya? Porque ya para ellos Jesús se estaba tornando en un problema, porque obviamente iba en contra de todo su sistema religioso, ¿ya? Entonces, bueno,
ahí veíamos, ¿cierto?, que el hecho de arrancar espigas, de comerlo, no era un acto prohibido en el día de reposo, ¿ya? Veíamos que en el Antiguo Testamento se permitía que cuando alguien iba pasando por un campo y ante una necesidad, por ejemplo, hambre, podía comer directamente de lo que había ahí, ¿ya? El hecho era que no había que pasar una hoz, no había que sacar en cantidades grandes. Sí, claro, era solamente para saciar, ¿cierto?, su necesidad inmediata, ¿ya? Que eso es lo que estábamos viendo también anteriormente, ¿ya? Pero si bien eso no era algo ilícito, era algo permitido, ¿ya? Porque decíamos ahí que los caminos no eran como ahora, entonces tendían a pasar los caminos, incluso a cruzarse con estos campos. Claro. ¿Ya? No era como ahora. Entonces podían hacerlo, ¿ya? Pero vemos aquí a estos líderes religiosos que vienen y le dicen, ¿por qué tus discípulos hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y ahí veíamos, ¿cierto?, que no era que Jesús y sus discípulos estuvieran quebrantando una ley o una orden de Dios, sino que lo que, según ellos, a su parecer, lo que estaban quebrantando eran tradiciones de hombre. Así es. ¿Ya? Eso es lo que estábamos hablando a grandes rasgos. Estaban ellos acusándolos, ¿cierto?, de hacer algo ilícito, y Jesús, ¿cierto?, veíamos que les da 5 argumentos. Así es. ¿Ya? Y a través de estos 5 argumentos que habíamos comenzado a ver, ¿cierto?, en el estudio anterior, Él les enseña, ¿cierto?, cosas que ellos no comprendían y que obviamente no iban a querer comprender, ¿ya? Pero a la vez nos enseña a nosotros, ¿cierto?, que estos principios, ¿cierto?, estos argumentos que Él nos da son de aplicación universal, ¿ya? El primer argumento que Jesús les da, que era el que habíamos visto también anteriormente, porque vimos los primeros 2, que era que podía contravenirse una ley ceremonial en caso de una necesidad apremiante. ¿Ya? Y esto sucede en el contexto de que Jesús les empieza a decir a ellos, ¿acaso nunca leísteis, cuando inicia en el verso 25 y 26, ¿cierto?, de este Marcos 2, para aquellos que quizás no saben dónde estamos en Marcos 2, del verso 23 en adelante, haciendo un resumen, ¿ya? Porque esto ya lo habíamos visto el martes pasado. Entonces le dice, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, ¿ya? Que teniendo hambre, David, ¿cierto?, y los que con él estaban, huyendo de Saúl, David principalmente, ¿cierto?, porque Saúl lo quería eliminar, ¿ya? Llega, ¿cierto?, al tabernáculo donde estaba el sumo sacerdote y le pide de comer. Y lo único que había eran los panes de la proposición, ¿ya? Estos panes eran, por así decirlo, panes sagrados. Estos panes eran renovados de día de reposo en día de reposo. O sea, de sábado en sábado, ¿ya? Entonces, se reemplazaban los que habían pasado, ¿cierto?, anteriormente, se reemplazaban por los nuevos, por los horneados recientemente, sí. Y aquellos que eran retirados, les era permitido comerlo, pero solamente a los sacerdotes, a nadie más, ¿ya? Pero acá el sumo sacerdote hizo una excepción. Al ver la necesidad, ¿cierto?, de David y de los que con él estaban, les permite comer de este pan. Y ni el sacerdote ni David fueron castigados, ¿ya? Dios tuvo compasión de todo esto. Y aquí lo podemos ver en esta historia, ya que era lo que estábamos viendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendíamos de esto? Que si Dios le permite a un sacerdote humano hacer una excepción en esta ley ceremonial, ¿cierto?, a fin de ayudar a quien tenía necesidad, ¿cuánto más, ¿cierto?, le era apropiado al mismo Hijo de Dios pasar por alto, ni siquiera una ley ceremonial, sino una tradición de hombre, ¿cierto?, una tradición que no era bíblica, para suplir la necesidad de sus discípulos que tenían hambre en ese momento, ¿ya? Entonces, bueno, ahí estábamos viendo y se quedaba clarificado, ¿cierto?, que aunque ellos eran maestros de la Escritura, que aunque ellos conocían y enseñaban, ¿cierto?, eran totalmente ignorantes del verdadero significado, y eso era lo que Jesús les estaba mostrando en este momento. ¿Y por qué? La pregunta
parte en el versículo 25 y termina, porque es una pregunta larga, en el versículo 27, o sea, en el versículo 26. Porque es una pregunta la que le hace él. Le está diciendo ahí que nunca leísteis. O sea, ustedes que son maestros, nunca lo vieron, o sea, no lo leyeron. Claro. De partida de eso tiene que haber causado como una alergia a los líderes religiosos. Que les diga, ¿quién es este? Que nos viene a decir esto. Y están todos los discípulos ahí, ellos eran la policía de la santidad, como decían, ¿cierto? Claro. Ahí acechando. Y que Jesús les dijera esto, bueno, pero no es lo único que les va a decir, lo vamos a ir viendo más adelante, que esto ya empieza, esto es como una bola de nieve, hermano, que se inicia en la punta, ¿cierto? Empieza chiquitita y a medida que avanzamos se va haciendo más grande. Claro, claro. Entonces, vemos cómo ya estos hombres ya no tienen por dónde tomarlo, porque una vez que le hace esta pregunta, él les dice al tiro, les solta, se podría decir, lo que realmente significa ese día de reposo. Entonces, estos hombres que eran eruditos en las escrituras, porque ellos eran los eruditos de la escritura, eran como los teólogos de ese entonces. Los teólogos, claro, tenían edad y habían estudiado en Harvard. Entonces, ellos tenían todo esta misión y eran los que sabían todo de la escritura, y también nos podemos dar cuenta que uno puede que se sepa la escritura, puede que la haya leído, ¿verdad? Y muchas personas me dicen, no, si yo he leído la escritura, yo me la sé al revés y al derecho. Pero cuando nosotros leemos la escritura, y nos damos cuenta ahora que cuando nosotros leemos la escritura como un libro más, y quiero aprendérmela porque quiero aprenderme versículos para poder, no sé, sacarlos fuera de contexto, se podría decir, ¿no es cierto? Pero cuando pasa eso, viene Dios y también nos reprende, porque nosotros cuando venimos a la escritura, ¿verdad? Hay algo que pasa en la escritura en nuestras vidas, hay algo que se refleja en nosotros en la escritura, porque eso es, nosotros tenemos que vernos reflejados en la escritura, porque es a nosotros a quien nos está hablando Dios, y es a nosotros a quien quiere que ¿verdad? Que cambiemos nuestra forma, nuestra conducta de ver, de leer la escritura. Entonces, la escritura tiene vida, así dice la palabra. Amén, es viva. Es viva, tiene vida. Si yo vengo y la leo como un libro, no me va a servir. Si yo vengo primeramente al autor, ¿verdad?, de la escritura, algo va a pasar en mi vida con esta escritura. Algo va a pasar en su vida cuando usted esté leyendo la escritura. Porque algo va a salir de la escritura. Y algo va a producir en mí. ¿Ya? Entonces, si no produce algo es porque algo raro está pasando. Claro, es que es lo mismo que hablábamos los otros días de cuando decíamos, estábamos hablando, ¿te acuerdas? Que cuando uno de repente ora y parece que orara y no pasara del techo. Como que rebota. Como que rebota, ¿verdad? Porque hay algo raro, ¿verdad? Hay algo raro que está pasando. No sé si a usted, hermano, le ha pasado alguna vez o que de repente usted está orando, ¿verdad? Y siente que como que no sube del techo su oración, así como que rebota y toda la cosa. Porque hay algo raro ahí. Hay algo que está, ¿verdad? Hay algo que confesar. Claro, puede que sea eso. Puede que sea algo eso. Hay algo que confesar. Hay algo. Estamos hablando, se puede decir como hablan los, o como hacen los católicos, hacen un rezo que todos los días lo mismo. Puede ser eso. Como el fariseo y el publicano. El También, fariseo cuando decía, ahí mismo en la escritura dice, oraba consigo mismo. Consigo mismo, claro, con altivez, ¿ya? No, yo vengo, yo te arrebato, no sé. Entonces, cuando pasa eso, hermano, o sea, hay algo que está pasando en nuestras vidas que nos está permitiendo que nuestra oración llegue a su destino, o que llegue a oídos del Señor. Me salió un poquito, pero era también algo interesante que quería compartir con usted. Claro, bueno, ya veíamos cierto el primer punto, que como les decía, ya habíamos visto anteriormente en mayor profundidad, que era que se puede contravenir una ley ceremonial en caso de una necesidad apremiante. El segundo que también vimos, cierto, el martes pasado, era que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Que eso fue, cierto, lo que Jesús les dice a estos líderes religiosos en el verso 27.
ya de este capítulo 2 de Marcos, ya que veíamos que, bueno, lo que veíamos a grandes rasgos, ¿cierto? Es que este día era un día de descanso, ¿ya? Claro. Que obviamente parte, ¿cierto?, en el Génesis, que cuando Dios creó todas las cosas, ¿cierto?, en 6 días y el séptimo día descansa. Esto lo hizo como un patrón para el hombre, ¿ya? En donde 6 días tiene el hombre para poder realizar todas sus labores, todas las cosas, pero el séptimo día era un día de descanso, era un día de renovación, era un día de entrega a Dios y de dejar de hacer todo lo que uno había hecho antes, claro, para poder descansar en Él espiritualmente y a la vez también físicamente, ¿ya? Pero estos líderes religiosos, con todas estas imposiciones de reglas, de normas y cosas que ellos añadieron al mandato, ¿cierto?, estaban haciendo perder el enfoque real del día de reposo. El día de reposo era una bendición para el hombre, pero ellos lo transformaron en un peso, ¿ya? Porque los israelitas, en vez de estar pensando, por ejemplo, en que ese día voy a entregarme a Dios y voy a descansar y voy a renovar mis fuerzas y todo eso, ¿ya?, ellos estaban pensando en qué reglas tienen que cumplir. ¿Qué voy a hacer? Porque no quiero quebrantar el día de reposo. O sea, ellos estaban más preocupados de no quebrantar de lo que podían hacer y lo que no podían hacer para no quebrantar las reglas. Estaban más preocupados de eso, de las reglas del hombre, de darse el tiempo de poder estar con Dios, estar con su Señor y poder disfrutar, como bien decía. Y también hay algo interesante ahí, que tú acabas de decir que, claro, Dios, ¿verdad?, da, ¿verdad?, este día de descanso para el hombre, para que se haga un descanso tanto físico como espiritual. Físico, de todo el trabajo que tú hiciste en todos tus días, y espiritual, para descansar tu alma en Dios. Amén. O sea, ¿qué es lo qué nos está diciendo Dios ahí? Nosotros necesitamos estos dos tipos de descanso. Amén. No podemos tener un tipo de descanso físico separado del espiritual. Amén. Y el espiritual separado del físico. Entonces, muchos hermanos dicen, no, yo necesito, ¿verdad?, descansar, claro, a lo mejor sí necesita descansar físicamente, pero también espiritualmente. Amén. O sea, donde usted esté, tanto sea de vacaciones, ¿verdad?, usted tiene que estar descansando de las dos formas, tanto física como espiritualmente. Es un equilibrio que uno no tiene que perder nunca, es un equilibrio que siempre tiene que tener el cristiano, de no estar, ¿verdad?, más preocupado de tener un descanso físico sin tener un descanso espiritual en Dios. Porque si está descansando, está en un lugar bonito, está en un lugar hermoso, es porque Dios se lo ha dado y porque Dios ha permitido que usted esté en ese lugar. Entonces, todo va de la mano, ¿verdad?, con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando lo vemos así, ¿verdad?, es fácil poder salir de vacaciones, ¿verdad?, o salir a descansar y no perder el enfoque y decir, ya, me voy a descansar, me olvido de la iglesia, o descansé de la iglesia, descansé de los hermanos, ¿verdad? Puede suceder, ¿verdad? Puede suceder, pero que no perdamos ese enfoque, hermano. O sea, nosotros estamos, ¿verdad?, 100% conectados con Dios. Tenemos que estar 100%, tanto físicamente como espiritualmente. Claro, porque eso es muy real. Porque, por ejemplo, como dices tú, uno puede salir a un lugar muy bonito, pero si no tiene un descanso espiritual en Dios, realmente no estamos descansando. De hecho, de repente podemos llegar más cansados de lo que fuimos a ese lugar. Claro. Porque nuestra mente igual se llena de cosas. Entonces, como dices tú, es importante ambos descansos. Claro. Ahora, obviamente no tenemos que estar esperando un día en particular, ¿cierto?, para poder descansar en Dios. Ahora, por medio de Cristo podemos venir todos los días y en cualquier momento. Y haciendo cualquier cosa, puede estar descansando ahí lo más bien y puede estar también en el Espíritu, ¿verdad?, dando gracias al Señor por el lugar donde está descansando, viendo, ¿verdad?, la creación de Dios ahí en ese lugar, viendo todas las cosas que pasan que Dios creó. Porque de repente cuando vamos a hacer nos pasa eso, decimos, vimos un animalito de ciertos colores y ya estamos pensando, oh, el Señor se fijó hasta en los detalles más mínimos de este animalito para entregarle ese color, esa rayita, ese porte, ese tamaño. Claro, todo eso es detalle. Entonces Dios es un Dios de detalle. Entonces, no olvidar eso, hermanos, que Dios no solamente quiere que usted descanse físicamente, sino que también que quiere que descanse espiritualmente y que descanse en Él, ¿verdad? Y tendríamos un descanso completo, sería un descanso perfecto para el hombre que está ahí, que uno no lo puede hacerlo la vista gorda, está ahí. Yo necesito un descanso espiritual y también un descanso físico, así que gracias al Señor, porque igual dentro de todo esto, ¿verdad?, es
es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas, o sea, que no estemos preocupados, que no estemos, ¿verdad?, afanados, como la Escritura lo dice, o sea, no estemos afanados en las cosas, pero muchas veces se nos pasa la mano, y muchas veces estamos muy preocupados de muchas cosas. Y como delante conversábamos con Pedro, o sea, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando las situaciones externas nos están afectando. Claro. No nos damos cuenta hasta que llega un punto de colapso. ¿Cierto? Pero aún el Señor, sabiendo cómo somos, ahí está siempre para poder ayudarnos y sostenernos y levantarnos. Así es. En medio de toda situación así compleja. Así es. Bueno, a la luz de todo esto, ¿cierto? Nos damos cuenta que ellos, ¿cierto? En un intento de hacer estas reglas para que no se quebrante el día de reposo, estaban haciendo que se distorsionara la vista, ¿cierto? Estaban empañando el verdadero enfoque. Entonces, si ellos estaban acusando a Jesús y a sus discípulos de hacer lo que no era lícito, o sea, de quebrantar el día de reposo. Pero a la luz de lo que hemos dicho anteriormente, los que realmente estaban quebrantando el día de reposo, aquellos que estaban empañando el verdadero propósito, eran ellos. Y no Jesús ni sus discípulos. Claro. ¿Ya? Ese era el segundo punto. Y ahora vamos a continuar con el tercero, que no lo habíamos visto, el cuarto y el quinto, que son estos 5 ciertos argumentos, para completar estos 5 argumentos, que se desprenden de esta porción de Marcos 2, del 23 al 28. Y el sexto argumento lo vamos a ver a la luz del capítulo 3, si es que alcanzamos del verso 1 al 6. ¿Ya? Bueno, el 3. El tercer argumento es que los trabajos religiosos se realizan en el día de reposo. O sea, ellos de partida estaban diciendo que no se podían hacer ciertos trabajos, ¿cierto? Que algunas cosas que a veces eran muy mínimas eran considerados trabajo, entonces al realizarlo ya se estaba quebrantando el día de reposo, ¿ya? Pero Jesús, ¿cierto? En el texto paralelo en Lucas, en este mismo acontecimiento de cuando recogen la espiga en este día de reposo, ¿ya? Específicamente en el 12:5, les dice: ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Ya? O sea, él estaba diciendo acá, ¿cierto?, que en el templo, ¿cierto?, las labores continúan, el servicio continúa, ¿ya? O sea, ellos estaban diciendo que no se debía de trabajar en ese día, pero en el templo continuaba todo, ¿ya? Entonces, lo que Jesús le estaba queriendo decir acá, que obviamente agradar a Dios, servir a Dios, está por sobre cualquier regla que el hombre pueda idear, ¿cierto? ¿Ya? Nos enseña, ¿cierto?, que la adoración que se ofrece a Dios es una prioridad sobre toda regla inventada, ¿ya? Entonces, ese es el tercer punto. Y pasamos al cuarto, que nos dice que es más importante ser bondadoso que cumplir escrupulosamente las formas externas de la ley. Es más importante ser bondadoso que cumplir escrupulosamente las formas externas de la ley. Bueno, ahí en el texto paralelo, ¿cierto?, en Mateo, porque como le hemos dicho desde un principio, estamos estudiando los evangelios sinópticos, ¿ya?, que son Mateo, Marcos y Lucas. Dijimos que no íbamos a tratar de quedar en Marcos, ¿cierto?, para que no perdamos el hilo y algunos se confundan, ¿ya? Pero hay cosas que, como también hemos dicho, no aparecen acá en Marcos, pero sí aparecen en Mateo o en Lucas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Pero es el mismo acontecimiento. Entonces Mateo añade, en el 12:7, que Jesús cita las palabras del profeta Oseas y les dice: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Eso fue lo que nos dice Mateo que Jesús les dice además a estos hombres. Ahora, hay un profeta en el Antiguo Testamento, que es Isaías, que nos clarifica aún más este punto, ¿ya? ¿Cuál punto? Cuando Jesús les dice: misericordia quiero y no sacrificio, ¿ya? Isaías 1, del 11 al 17 nos dice así. Hermanos, son fuertes estas palabras, pero yo cuando la leí me remecí entera. ¿Ya? Pero bueno, no podemos dejar de lado algunas porciones de las escrituras como algunos tienen por costumbre, ¿cierto?
Así es. Ya, dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí a hollar en mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Amén. Ahí nos damos cuenta cómo, ¿cierto?, se expande, ¿cierto?, aún más estas palabras que Jesús nos dice Mateo, ¿cierto?, que les dice a estos hombres: misericordia quiero y no sacrificio. Dios nunca quiso que toda ceremonia, que el ritualismo o incluso estas tradiciones de hombre fueran un obstáculo, ¿ya?, en el camino de la misericordia, de la bondad o la caridad hacia los otros, ¿ya? Dios no se complacía, como leíamos ahí en el texto, en los sacrificios. No se complacía en los días de reposo de su pueblo, ¿cierto? Cuando éste se negaba a hacer lo bueno. Cuando éste se negaba realmente a rendir su corazón a él y de esta forma dejarse ser guiados y moldeados por él. Amén. ¿Ya? Porque al estarse sometiendo a Dios, al dejar que Dios nos vaya moldeando y que nos vaya transformando, obviamente nos vamos a ir transformando en una bendición a los demás. Amén. ¿Cierto? Entonces, todas estas cosas no es que no se tengan que hacer, ¿ya? Sino que son agradables a Dios, pero ¿cuándo? Cuando se realizan con amor a Él, cuando se realizan con obediencia a Él, ¿ya? Porque si nuestro corazón está lejos de Él, primeramente, todo ritual, todas las cosas que yo pueda hacer externamente para mostrar que yo soy del pueblo de Dios, se transforma netamente en una burla. Amén. ¿Ya? Es como parecido a lo que estábamos diciendo sobre la oración. Mira, hay algo que no está agradando a Dios de mí y yo estoy llorando. Claro, cuando decía ahí, yo esconderé de vosotros mis ojos. Claro. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Ves? Ahí hay algo. Entonces, bueno, y más adelante cuando dice dejar de hacerlo. Ay, claro. Dejar, sí, esa parte me dejar llamó, de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Eso me llamó mucho la atención porque es real. Porque a nosotros nadie nos tiene que enseñar a hacer lo malo. No, lo malo no fluye, hasta lo podemos ver incluso en los niños chicos. Claro. Nadie les enseña a pelear. Apenas empiezan a caminar, o incluso a uno ni caminando, los tienen en las piernas los papás, y ya están pegando. Por eso es que, claro, yo ese tiempo yo lo expuse, porque es importante, ¿verdad?, la corrección del padre en el hijo de pequeño, porque como bien decías tú, nosotros venimos con él esa contaminación, ¿verdad?, de la maldad, del pecado. Entonces, es más difícil enseñarle a un niño lo bueno que enseñarle lo malo. Claro. Porque lo malo lo traemos nosotros. Y lo bueno es lo que cuesta. Por eso que dice, dejad de hacer lo malo. Porque ustedes vienen con eso. Aprendan a hacer, ¿verdad?, el bien. Claro, y la forma que yo tengo de poder aprender, ¿cierto?, a hacer el bien. ¿De dónde yo aprendo a hacer el bien? La palabra de Dios nos va enseñando día a día, ¿cierto? Y nuestro mayor ejemplo, ¿cierto?, bueno, lo vemos en cada momento a través de nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Cierto? Se ve reflejado Dios también
cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces, y de repente nos duele, ¿verdad? Corregirlo, de repente duele que decirle las cosas que tienen que hacer bien, ¿verdad? Pero estamos ahí, y Dios con nosotros es igual. Él tiene que corregirnos de repente, aunque Él le duela, ¿verdad? Lo que tiene que hacer para que nosotros podamos recibir esa corrección. De hecho, él dice la Escritura que Él disciplina a todo aquel que ha recibido por hijo. Entonces, mira, ya tenemos, ¿verdad? Esa palabra de Dios ahí, que si usted está siendo disciplinado o está siendo corregido, ¿verdad? Por Dios, usted está tomado como un hijo delante de Dios. Entonces, la corrección es necesaria porque, ¿por qué? Por lo mismo que decían antes, nosotros tenemos esa condición pecaminosa en nuestras vidas. Y como tenemos esa condición pecaminosa en nuestras vidas, necesitamos, ¿verdad?, que el Padre nos corrija, que nos ayude, ¿verdad?, a entender y comprender lo bueno. Eso que Él dice, aprender lo bueno. O sea, dejar lo malo, o sea, deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a ir viendo el cambio en nuestras vidas. O sea, a lo mejor ahora fuimos llamados, ¿verdad? Fuimos tocados por nuestro Señor, estamos congregándonos tal vez, pero todavía no dejamos de lado ciertas cosas. Y es necesario que sí empecemos, ¿verdad?, a dejar que Dios empiece a moldear, ¿verdad?, nuestra vida, y empecemos a dejar que Dios haga en nuestra vida ese nuevo hombre. ¿Verdad? Claro, yo lo que veía acá, por ejemplo, que empezaba a pensar, decía, a Dios no le sorprende las cosas que nosotros podamos hacer externamente. A Dios no le sorprende que yo remoliné 20 veces y no me caiga. A Dios no le sorprende que yo para orar grite en la congregación o que haga llorar a un hermano de emocionalismo. A Dios no le sorprende esas cosas. No, lo que el Señor quiere es nuestro corazón. No le sorprende que yo esté arriba No le sorprende que yo del diezmo, ahí veíamos, ¿cierto? Que hasta decía ahí la luna nueva, las fiestas solemnes, cuando se junta, cuando hay reuniones, nada de eso, no. Decía, porque él lo que quería era que dejaran de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien. Misericordia quiero y no sacrificio. Sí. Pero obviamente no es que se hastíe del otro, sino que es necesario hacer lo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Claro. Bueno, y todo lo demás después viene todo lo demás que después más adelante dice, viene de la mano de todas las cosas que Dios va haciendo en nuestra vida y cambiando, ¿ya? Restituir al agraviado, decía, claro, ¿verdad? Dios nos va guiando. Claro, y no nos damos ni cuenta, muchas veces ni siquiera estamos pensando en eso, no salimos de la casa diciendo, hoy voy a ayudar a una viuda. No. De repente vamos por el camino y se nos presenta la oportunidad y el Señor nos mueve a hacerlo. Amén. Así es. Claro, y hay una comunión con Dios. Ahí está el Espíritu Santo, claro, ya está, ¿verdad?, haciendo en tu vida, y ahí tú te das cuenta que Dios, ¿verdad?, está haciendo un cambio en tu vida. O sea, a lo mejor tú dices, miras para atrás y a lo mejor dices, oh, ¿sabes qué? Hace 1 año, 2 años o 15 años atrás yo no habría hecho esto. No, lo habría dejado pasar nomás y no, ¿sabes qué? No. Listo. Pero ahí vemos que el amor de Dios está empezando a hacer algo en nuestras vidas, porque con el amor de Dios en nuestras vidas, no con el amor mío, porque el amor mío, el amor de hombre no hace eso. Solamente el amor de Dios que pone en nuestros corazones podemos ver y podemos sentir como sentía y como siente Jesús, ¿verdad? Por aquellos que lo necesitan. Claro. Para juntarse, ¿verdad?, con estos pecadores, que todos los demás, ¿verdad?, los tenían aislados, ¿verdad? No los podían tocar al leproso, no podía acercarse a ningún lado, menos estos cobradores de impuestos, ¿verdad? No podían estar con ellos. Pero vemos que Dios, en su amor, en su infinita misericordia, ¿verdad?, a esos viene, a aquellos que están desechados, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, que son desechados ve el corazón, y ve el corazón del hombre. Su necesidad de Dios. Entonces, vemos como
cómo Dios vuelve, ¿verdad?, a hablarle a estos hombres de una forma ya teológica para que puedan entender. Claro, porque de hecho ellos estaban llenos de ritualismo. Aquí los vemos, ¿cierto?, en este texto, que ellos están imponiéndole, vienen a Jesús, ustedes están quebrantando, están haciendo lo que no es lícito, y les ponen encima, ¡pah!, toda la cantidad innumerable de reglas, ¿cierto? Vienen con esa. Miren, ¡pah!, están quebrantando, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo, ¿cierto?, a la luz de la palabra, que ellos son totalmente indiferentes a la necesidad de los discípulos, porque el mismo otro evangelista nos decía que tenían hambre. Sí. Y no estaban haciendo algo que no era lícito. Sí era permitido poder comer, ¿cierto?, de un campo y si encontraran algún tipo de fruto para poder saciar su hambre. ¿Ya? Muy diferente era, como les decíamos delante, de sacar cantidades y llevármelas. No, era para poder saciar el hambre nomás, ¿cierto? Su necesidad inmediata. Pero aquí estamos viendo que ellos estaban preocupados de otras cosas. Estamos viendo que eran totalmente indiferentes a las necesidades de los discípulos. Y aún más, con lo que Jesús le está diciendo, se muestra, queda en evidencia que esa indignación de santidad que ellos tenían por no quebrantar el día de reposo era totalmente fingida. Y no era agradable a Dios. Porque, ¿cierto? Claro, no era agradable a Dios. Ante todo esto, ellos lo que estaban demostrando, ¿cierto?, que estaban en total decadencia espiritual. Estaban dejando en evidencia la impiedad de la religión. Que eso es lo que hemos estado enfatizando de continuo, ¿cierto?, estos martes. Claro, amén. Ya, eso en cuanto al cuarto punto. ¿Ya? Quinto punto, ya, y que se desprende de estos versos del 23 al 28. Dice: Jesús es el Señor del día de reposo. Verso 28. Esto es lo que yo les decía, que esto inicia, ¿cierto?, como una bola de nieve que parte en la punta de esta montaña, y a medida de que esto se va desarrollando, va creciendo, hasta que llega un punto en que esto va a reventar, ¿ya? O sea, ya esta discusión, ya este tema se estaba tornando bien denso. Ya estaba adquiriendo un tono bien febril, ¿ya? Pero Jesús, con esta afirmación que les da, los deja a ellos con cólera, porque les dice, ¿cierto? Les dice acá, el 28, por tanto, el Hijo del Hombre, haciendo atribución a él, ¿cierto?, es Señor aún del día de reposo. ¿Ya? O sea, ya habíamos visto, ¿cierto?, este término del Hijo del Hombre, ya que lo veíamos, ¿cierto?, a la luz de Daniel 7, cuando aparecía este varón, ¿cierto?, que se presenta delante del trono y que le fue entregado toda potestad, ¿cierto? Y que él, ¿cierto?, era el que tenía toda autoridad, ¿ya? Y aquí Jesús está diciendo que él es ese Hijo del Hombre, o sea, que él es el Mesías esperado, ¿ya? Amén. Él está diciendo aquí, como les decía delante, o sea, fue Dios el que creó todas las cosas en 6 días, y al séptimo día, ¿cierto?, descansó. O sea, ¿quién es el Señor del día de reposo? Dios. Y Jesús está diciendo aquí que Él es el Señor del día de reposo. Sí. O sea, en su cara le está diciendo que Él es Dios, que Él es el Creador, que Él es aquel que diseñó el día de reposo y que es absolutamente soberano sobre este día. Así es. ¿Ya? Bueno, los fariseos se enorgullecían de ser los intérpretes autorizados, ¿cierto?, de la palabra de Dios, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, pero aquel que estaba ahí era infinitamente más autorizado que ellos. Claro. Porque era el mismo Hijo de Dios. Y obviamente él sabía cuál era la interpretación correcta de la palabra. Claro. En él no había distorsión. ¿Ya? Aquí dice MacArthur: como Dios en carne humana, Jesús condenó los intentos altaneros de los fariseos por agradar a Dios. Él, refiriéndose a Jesús, se caracterizó por la gracia. Ellos se enorgullecían de sus obras. Él demostró misericordia y compasión a las personas. Ellos solo se interesaban de proteger sus mezquinas costumbres. Él ejemplificó el verdadero propósito del día de reposo. Ellos torcieron una bendición divina en un triste día de ingratas tareas.
muy bueno el comentario que hace aquí MacArthur. MacArthur, claro. ¿Ya? Entonces, estos religiosos pensaban que este día les pertenecía. ¿Ya? Pasaron siglos, podríamos decir siglos, en los cuales ellos hacían reglas, ¿cierto? Elaboran reglas. Pero Jesús, al elevarse por encima de ellos mismos, se eleva incluso por encima de todas esas reglas. Y dice que del día de reposo, Él es el Señor. ¿Ya? Entonces, ahí ya, esta bomba ya casi va a explotar. ¿Ya? Porque ahora se tornan más hostiles, ¿cierto? Y llega un punto en que ellos ya buscan asesinarlo de lleno. Claro. ¿Ya? Entonces, ese es el quinto punto. Jesús es el Señor del día de reposo. Él es el creador de este día y es absolutamente soberano. Le guste a quien le guste, y por lo menos aquí a los líderes religiosos, eso no les gusta. No les gustó porque Jesús vio el corazón que tenían ellos, les habla directamente a ellos, al corazón vacío que tenían, les muestra las escrituras y les dice, o sea, ustedes no saben, no leyeron, no han leído, no han estudiado esta parte de la escritura. Entonces ya le está hablando directamente a su sabiduría que tenían ellos, que tenían sabiduría de hombre, a su propia sabiduría de hombre. Y ellos se ven derrotados, ¿verdad?, con la sabiduría de Jesús, porque Él es la verdad, porque Él es la verdad. Y terminan, ¿verdad? Increíble, porque si a alguien les hablaba así Jesús, a uno de nosotros, lo más probable es que nosotros nos derramamos. Porque está hablando Jesús, o sea, me está hablando el Hijo de Dios. No me está hablando, pero ellos, todo lo contrario. Ellos se enfurecen y firmes, erguidos y sabiendo, ¿verdad? Sabiendo de que lo que le estaba diciendo Jesús era la verdad. Era la verdad. Sabiendo ellos, porque ellos eran eruditos, ellos conocían la escritura. Y Él se la estaba exhortando y se la estaba diciendo como tenía que ser. Pero ellos endurecieron mucho más su corazón. Y con más odio, con más ganas, lo buscaban. Y con más odio lo iban a querer encarcelar y terminar con él. Eliminarlo. Eliminar. El punto. Ese era el final. O sea, claro. Ese era el final. Eliminar a este... Lo que pensaron que era el final. Claro. Es que claro, o sea, hasta Satanás pensó lo mismo. Así que pensó que ya se había ganado. Pero lamentablemente no fue así. Y para gloria de Dios no fue así. Y para bendición nuestra no fue así. Gracias de nosotros, ¿verdad? No fue así, sino que la cruz es una victoria. Amén. Bueno, ahora vamos a ver el sexto argumento, ¿cierto?, de defensa que presenta Jesús delante de estos líderes religiosos, pero a la luz del capítulo 3 de Marcos. Verso del 1 al 6. Dice así. Dice, el hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y le dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Era el enfoque que estábamos dando al final. Eso era porque, claro, endurecido su corazón. Lo marca el texto ahí. Claro. Bueno, como nos damos cuenta, ¿cierto?, en esta pequeña porción de escritura que acaba de leer Pedro, ¿cierto?, este conflicto por el día de reposo continúa, ¿ya? Y ahora, ¿cierto?, aparece en escena Jesús, ¿cierto?, en la sinagoga, ¿ya?, en un día de reposo, ¿ya? Y había ahí, ¿cierto?, un hombre que tenía una mano seca, como nos dice acá la escritura, ¿ya? Bueno, nos dice acá un comentario de MacArthur, nos dice, la palabra griega traducida seca es un término que se refiere a atrofia. Mira qué interesante. Dice, se usaba para plantas muertas que se habían secado y marchitado.
lo que sugiere que la mano estaba neurológicamente sin vida o inhabilitada. O sea, esa mano no tenía ninguna función. Ya está totalmente inhabilitada. Ahora, el texto paralelo en Lucas nos dice que se trataba de la mano derecha. Mano derecha. ¿Ya? Ahora, el texto no nos dice cómo es que este hombre llegó a tener esta aflicción. No dice el nombre. No nos dice si fue una malformación de nacimiento, no nos dice si fue una enfermedad que se le produjo, ¿cierto?, en el transcurso de su vida, o si fue un accidente. No nos dice nada de eso para que lo tengamos claro. Yeah. Bueno, ¿el conflicto de qué era? Del día de reposo. Estamos en día de reposo, en el día en donde la tradición rabínica estaba ahí, ¿cierto?, al acecho para ver estos líderes, ¿cierto?, quién eran los que cumplían y los que no cumplían, ¿cierto?, las reglas que habían en este día. Yeah. En este día, hermano mío, a menos que la vida de una persona estuviera en juego, cualquier cosa que se hiciera para poder mejorar la condición física de alguien se consideraba trabajo. Y al considerarse trabajo ya estaba prohibido. Así es. ¿Ya? Dice aquí, lo que más se le permitía hacer a un médico o pariente en el día de reposo era mantener viva a la persona o conservar el estado de la condición hasta el día siguiente. Cualquier otra cosa se consideraba como trabajo y por consiguiente era una infracción. O sea, hay de aquel que se enfermara o tuviera un accidente en el día de reposo. Es que lo más probable es que si tuvo un accidente es porque algo estaba haciendo, estaba trabajando, estaba haciendo alguna cosa, porque no deberías estar en tu casa sentado sin hacer nada, así como no deberías moverte para nada. O sea, para no romper la regla. Claro, no pusieron ahí que si yo me paraba ya estaba haciendo un esfuerzo y ya también no servía. ¿Sí? Claro, entonces, correr la silla. Si alguien tenía un accidente, por así decirlo, si alguien se cortaba un dedo por accidente en este día de reposo, lo que se podía hacer era estancar la sangre, ¿ya? Pero no se podía hacer nada por mejorar el dedo, tenía que esperar hasta el otro día, hasta que pasara el día de reposo, más o menos tomando esa idea, ¿ya? Entonces, tomando eso por base, si Jesús sanaba a este hombre que tenía la mano seca, estaba quebrantando las restricciones del día de reposo, ¿ya? Y aquí, bueno, como leía Pedro, y aunque suene irónico, hermano, al considerar las expectativas de estos líderes religiosos, ¿cierto?, en el verso 2, porque nos dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Claro. Ellos le estaban acechando, le estaban siguiendo, ¿cierto? Nuevamente. Anteriormente era para pillar a sus discípulos, a Jesús, ¿cierto?, que estaban haciendo ahí en medio de la siembra, ¿cierto? Y ahora acá en esta sinagoga para ver si sanaba a este hombre, ¿ya? Pero a la luz de lo que ellos están haciendo acá, que lo estaban acechando con un propósito para ver si sanaba a este hombre, ¿ya? Nos damos cuenta de que ellos sabían lo que Jesús podía hacer. Ellos sabían que Jesús podía hacer milagros, ¿ya? Pero obviamente también es evidente que no les interesaba nada que tuviera que ver con Jesús en cuanto a los poderes sobrenaturales para sanar a las personas, para expulsar demonios, ¿cierto? No les interesaba si Jesús hacía un bien a ese hombre sanándole la mano, ¿ya? Obviamente tampoco les interesaba el hombre, no les interesaba, ¿cierto?, el bienestar físico del hombre, pero sí, ya, lo estaban mirando en este momento, para ellos era como alguien que les servía en esta ecuación, claro, porque prácticamente era su carnada, porque ahí estaba el hombre de la mano seca, entonces los otros estaban mirando a ver, o sea, no dudamos de que pueda sanar, ¿ya? Claro. Vamos a ver, ¿cierto?, si lo sana a él en el día de reposo. Su única preocupación era si Jesús quebrantaba la tradición, ¿ya? Ahora con esto nos damos cuenta de algo más. No solamente de que ellos sabían que Jesús podía hacer milagros, porque por eso le estaban acechando. Claro. Sabían que hacía milagros, sí, ¿ya? Ellos también sabían que Jesús haría algo cuando viera la necesidad de este hombre. Ellos sabían que haría algo, porque sabían que Jesús no era un indolente, ¿ya? No era alguien que, como ellos, que pasaban por alto la necesidad del otro. Sabían que Jesús al verle, algo iba a hacer, ¿ya? Y en este sentido, ellos tenían más fe que muchos de nosotros.
¿cierto? Porque en muchas ocasiones dudamos, ¿cierto?, de que Jesús quiera ayudar a alguien, Claro. o que pudiera suplir las necesidades del otro, ¿ya? Pero aquí podemos ver que ellos, ¿cierto?, que sabían que Jesús tenía poder para sanar, ¿cierto?, aunque le estaban acechando con un propósito errado, ¿ya? Pero sabían que Jesús no iba a pasar por alto la necesidad del hombre. Sabían que iba a hacer algo. Que predicaba con ellos, por eso. ¿Ya? Hacía el bien. Claro. Él hacía el bien. Él hace el bien. ¿Ya? Y hace todo lo que leíamos anteriormente. Claro, y Jesús, bueno, ellos sabían que Jesús era así. Claro. ¿Ya? Tenía la condición, esa compasión, claro, esa compasión por el menesteroso, se decía, por el necesitado, como claro. decíamos, como leíamos antes, por el agraviado. Él lo iba a ayudar, iba a dar esa justicia a aquel huérfano. ¿No? Y aparte que ellos sabían que Jesús, como les decía hace un momento, iba en contra de su sistema religioso. Claro. Y vivía abiertamente, ¿cierto?, en contraposición a ellos, ¿ya? Entonces, Jesús sabía que había hostilidad en los corazones de estos líderes que estaban ahí, ¿ya? A Jesús nadie lo engaña, a Dios nadie lo engaña, Él conoce todas las cosas. Y de hecho Lucas 6:8 nos dice que Él conocía los pensamientos de ellos, ¿ya? Él sabía que los fariseos estaban conspirando en su contra, ¿ya? Y esto es irónico, es irónico porque ellos que se autoproclamaban como los protectores del día de reposo, ¿cierto?, estaban secretamente conspirando para que el mismo Mesías quebrantara las tradiciones y así poder acusarlo. Claro. Es como irónico. Claro. Porque ellos, los defensores, cumplen las tradiciones, pero están ahí teniendo una trampa. A ver, las va a quebrantar. Aquí está la ocasión para acusarlo. Claro. Claro. Ahora, hay algo bien importante, porque, por ejemplo, en muchas otras ocasiones hemos visto que aquellos que están necesitados buscan la ayuda de Jesús, ¿cierto? Pero aquí en este texto no aparece en ninguna parte el hecho de que este hombre Claro. Clamara por ayuda a Jesús. No lo vemos a él pidiéndole o acercándose a Jesús para pedirle misericordia y que lo ayudara. Más bien lo que vemos aquí es que fue Jesús, ya, que le pidió que saliera del medio de la multitud, en el verso 3, ¿ya? Y le dice a este hombre, levántate y ponte en medio. ¿Ya? Para que lo tengamos ahí en consideración. Ahora, según el relato de Mateo, ya en el capítulo 12, nos dice que fueron los fariseos los que comenzaron a preguntarle a Jesús acerca de lo que Jesús pretendía hacer, ¿ya? Dice así, Mateo 12, versos 10 y 11. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, estos líderes, y nos dice acá el texto, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en un día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? ¿Ya? Bueno, bien, considerando esa porción de la escritura, ¿cierto? Nos damos cuenta de que ellos fueron los que inician esto. Hasta ese momento Jesús todavía no sanaba a este hombre, no. ¿Ya? Pero ellos ya le estaban preguntando, lo estaban tentando de cierta forma, claro. ¿Cierto? ¿Es lícito sanar en un día de reposo? Porque parte el texto diciendo que había ahí un hombre que tenía la mano seca. Claro. Entonces ellos, ¿es lícito sanar? A ver, ¿qué vas a hacer ante esto? ¿Ya? Pero como veíamos ahí, Jesús les contesta esta pregunta con un ejemplo. Si era aceptable para cualquiera de ellos ayudar a una oveja, por ejemplo, en el caso de que se cayera en un hoyo, ya la sacaban de ahí, aunque fuese un día de reposo. ¿Cómo podía, si ellos lo consideraban bien eso, cómo podría estar mal ayudar a un humano que excede en valor a un animal? Ahora, ningún fariseo iba a decir que las ovejas eran más valiosas que los hombres. Claro. ¿Ya? Ninguno de ellos iba a decir, ¿sabe por qué? Porque ellos sabían que
los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Sí, Dios tenía. Claro, por eso que ellos dice que ellos callaban. Claro, ellos sabían eso, sabían que el hombre fue creado a la imagen de Dios, entonces no iban a decir ahí, no, es que la oveja tiene más valor que un hombre. Por eso es permitido ayudarlo en el día de reposo, ¿ya? No podían decir eso. Sabían que el hombre había sido creado a la imagen de Dios y que tenía mucho más valor que una oveja, como el ejemplo que Jesús da acá, ¿ya? Pero sin embargo, aunque ellos sabían eso, en la práctica ellos trataban con mayor misericordia a su ganado que a las otras personas que tenían a su alrededor. Aunque suene irónico. En fin, la hipocresía. ¿Ya? En fin. Y Jesús, obviamente, como dices tú, en fin, la hipocresía. Jesús estaba consciente de su hipocresía. Sí. Jesús sabía lo que estaban tramando, como veíamos hace un momento. O sea, él sabía lo que estaban tramando en sus corazones. ¿Ya? Y es por eso que él les pregunta en el verso 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Bueno, esta pregunta los metió en un dilema. Porque ¿qué podían decir? Ellos venían, ¿cierto?, a ponerlo entre la espada y la pared, pero los que terminaron entre la espada y la pared fueron ellos. ¿Cierto? Porque si afirmaban que era lícito hacer el bien y salvar la vida en el día de reposo, entonces no podían acusar a Jesús. No lo podían acusar de que estaba haciendo algo malo. Claro. No lo podían acusar de que estaba haciendo algo lícito en este día. ¿Ya? Y estarían afirmando que Jesús estaba haciendo bien. Claro. Y al afirmar esto, estaban echando por tierra sus tradiciones rabínicas. Entonces, ¿qué iban a decir? Por otra parte, si decían que era lícito hacer el mal o matar, ¿cierto? O matar para poder, ¿cierto?, resguardar, incluso si fuese posible, lo más hasta la muerte, ¿cierto?, estas tradiciones, no lo podían hacer, porque se habrían puesto en total desacuerdo con el Antiguo Testamento, ¿ya? Aparte, con esto públicamente habrían admitido su maldad también. Es que Jesús no solamente aquí les hace esta jugada, ya varias veces le ha hecho la misma jugada en la cual ellos no pueden, ni si responden lo uno, van a estar mal, y si responden lo otro también van a quedar peor. Y claro, que se dan cuenta de que están mal, no tienen respuesta, no tienen fundamento. Y lo que hacen es mejor callar. Y dice que se callan, ellos quedaron callados, ¿no? Porque si cualquiera de las dos respuestas era peligroso para ellos. No para Jesús, no. Era peligroso para ellos, para sus tradiciones. Era peligroso para ellos, no para Jesús. Y aparte que estaba públicamente toda esta situación. Y eso es lo otro. Estaban en la sinagoga, como decía. Que claro, que cada vez que ellos querían hacer algo, estaba toda la gente ahí. Porque ellos buscaban hacerlo en público para poder desacreditarlo, ¿cierto? Y que esas multitudes que lo seguían se disiparan. Pero al fin y al cabo eran ellos los que terminaban trasquilados. Claro, eran ellos los que al final terminaban callados y con el agua hasta el cuello porque no sabían qué responder, y si respondían lo uno o lo otro iban a terminar en el mismo hoyo. Así que estaban atrapados. O sea, claro, o sea, podemos ver, ¿verdad?, que Dios ve la intención de estos hombres y lo ve en los corazones de ellos. Y la respuesta no fue solamente en público, sino que fue directamente al corazón de ellos. Claro, porque ahí, con esa pregunta que Jesús le hace lidiar con el verdadero problema. Claro. ¿Y cuál era el verdadero problema? ¿Quién realmente estaba honrando a Dios? Claro. ¿Aquel que estaba mostrando misericordia y compasión hacia las personas? ¿O aquellos que hacían caso omiso al sufrimiento de otros con el fin de mantener el apego a su estricto sistema de reglas y regulaciones hechas por hombres? ¿Quién realmente estaba honrando a Dios? Esta era la pregunta central de todo esto, ¿ya? Y es por eso que ellos se ven ahí, no pueden decir nada, ¿ya? Entonces, este silencio de los fariseos, podríamos imaginar que inunda esta sala. Y que sus conciencias tienen que haber ardido, ¿ya? Sus conciencias los acusaban, el problema es que yo no quería. ¿Ya? Y ardido, ¿por qué? Porque el mismo texto nos dice que Jesús los mira
ya, y los mira, nos dice acá, mirándolos. el 5, mirándolos alrededor con enojo. O sea, ellos en silencio, ya, porque se dieron cuenta de que no tenían que responder, no tenían nada válido que decir, ya, salieron pillados, podríamos decirlo, y más encima públicamente, querían avergonzarlo públicamente a él, pero ellos fueron los que salieron avergonzados, ya, entonces tienen que haber estado ardiendo, y Jesús, ahí mirándolo, ¿cierto? Tienen que haber estado ellos con el peso de la mirada de Jesús, esa mirada penetrante que nos dice aquí Marcos, que estaba enojado, era una mirada de enojo, ya. Bueno, sabemos que Jesús se enojó en otras ocasiones. Por ejemplo, en la purificación del templo, cuando hace este azote de cuerda, ¿cierto? Claro. Pero ahí no dice explícitamente que estaba enojado. ¿Ya? No lo dice. No, pero acá el enojo no es por o por lo que ellos estaban tratando de hacer, sino que el enojo es por sus corazones endurecidos. Es que para allá iba, sí. Eso es. Ese no es por todo lo que ellos... por todo lo que hicieron, que estaban ahí, que andaban haciendo en sus corazones, ¿verdad? Hacerlo caer. No era por eso, era por esa... por la incredulidad de ellos, por la eso. La dureza de su corazón. Por eso era. Como él ve, ¿verdad? Esas almas que se perdían. Claro. Ahora, como les decía, él se enojó en otras ocasiones. Como ese ejemplo que les daba, ¿cierto?, de la purificación del templo, cuando echa ahí a los candelas, va y limpia ahí el sector ese que ellos habían convertido en el templo, claro, en la casa de Dios, ¿cierto? En cueva de ladrones. En cueva de ladrones, ¿ya? Pero en Marcos, específicamente aquí, es el único lugar donde explícitamente se dice que Jesús estaba enojado, ¿ya? Para que lo tengamos claro, ¿ya? Pero como dice Pedro, él estaba molesto, estaba enojado, ¿cierto?, por la dureza de su corazón. De la misma manera en que Dios se enojaba con el pueblo en el Antiguo Testamento, por lo mismo, ahora Jesús también estaba enojado, ¿cierto?, por la insensibilidad, por la incredulidad del corazón de los fariseos. Claro. ¿Ya? Porque esta era una oportunidad para que ellos, como decías tú, se pusieran a pensar. Esta era una oportunidad para que ellos, ¿cierto?, cambiaran su mentalidad acerca de él, para que ellos reconsideraran si realmente valía el tema, sus tradiciones, ¿cierto?, valían la pena, ¿ya? Para que realmente cambiaran de actitud, ¿cierto? Pero ellos se negaron a cambiar su forma de pensar, y aún más, con más fuerza, empezaron a rechazar a Jesús, ¿ya? Yo le veo este es uno de los milagros más, yo ahí voy a ponerle extraño, ¿ya? Porque todos los milagros salen ahí como, ¿verdad? Tú decías, al principio decías, no sabemos si este hombre se acercó a él, lo buscaba, no sabemos, ¿verdad? La historia aquí de este hombre es como pasa a ser como segundo o tercer plano, donde él está con la mano seca, lo llaman, y hay una discusión de fondo, ¿verdad?, que toma toma el papel primordial. Ya no es la mano seca, no es el hombre que tiene la mano seca. Dios sanó, sí, el Señor lo sanó, pero no es como que el conflicto era con los líderes religiosos. Con los líderes religiosos, pero este es como una... querían dar a entender. Claro, y este es como un milagro, una sanación diferente a todas las demás. Sí, fue a propósito. Y vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Bueno, dice aquí MacArthur, Jesús estaba lleno de ira por la dura incredulidad que mostraban. No obstante, esa ira estaba entremezclada con dolor y tristeza, debido a la necesaria condenación que él estaba seguro que vendría sobre los fariseos, que era un poco lo que decía, ¿ya? Entonces, aún en su enojo, Jesús se mostró lleno de piedad, porque estaba consciente de la destrucción que iba a venir sobre ellos por rechazarle. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, bueno, aquí también a la luz del enojo de Jesús, también nos damos cuenta de la perfección humana que tenía, ¿ya? Porque él no da rienda suelta a su enojo, no se desatan sus emociones, claro, ¿ya? Porque a menudo, ¿cierto?, por regla general, el enojo es un mal para nosotros.
¿ya? Porque saca lo peor de nosotros, ¿ya? Y a menudo nos conduce al pecado. También. De hecho, la Escritura nos dice, airaos, pero no pequéis, Claro. ni deis lugar al diablo, ¿cierto? Diablo. Porque nosotros somos así, nos enojamos, nos ofuscamos, y esto va creciendo y saca lo peor de nosotros, ¿ya? Pero sin embargo, la indignación del Señor es un ejemplo de lo que debe ser la forma de aquel sentimiento. Este enojo fue despertado por una causa justa y desinteresada. Fue controlado. No tuvo que ver con malicia o venganza personal. Entonces, él cumplió este mandato apostólico que nos dice acá en Efesios, airaos pero no pequéis. Él lo cumple. Él lo cumple. Y no solamente eso, sino que también les da una oportunidad a estos hombres para que puedan arrepentirse. Así. A lo mejor muchos dirán, oye, pero ¿por qué no fue? ¿Por qué no hizo algo más? No. Ellos eran eruditos de la palabra de Dios. Eran los que eran los traductores, eran los intérpretes de la Escritura. Eran los maestros. Jesús le estaba hablando a su mismo nivel, con la diferencia que Jesús hablaba la verdad y la verdad a ellos les molestó. Ellos tuvieron su oportunidad de poder arrepentirse y no muchas veces la aceptaron. Es que puede que, claro, ellos a lo mejor eran, no sé, a lo mejor eran otros, en cada historia a lo mejor eran diferentes, pero Jesús les habló a todos, les habló al corazón. Aquí les habló su intención que tenían con él, la respuesta, la pregunta que les hace. Quedan callados. Cuando se ven descubiertos, ¿verdad?, sus corazones, ellos tuvieron la oportunidad de poder arrepentirse y haber podido estar frente al Maestro y decirle, sí, tú eres hijo de Dios, tú eres el hijo de Dios, tú eres el Mesías. No lo hicieron. Por eso es el dolor de Jesús, ese enojo de dolor por perder estas almas. La dureza de sus corazones hace que Jesús, ¿verdad?, tenga este enojo y este dolor en su corazón. El peso que tiene que haber causado en ellos es la mirada de Jesús. Claro. Pero esa mirada penetrante, pero no generó ningún cambio en ellos. Porque ellos sabían de Jesús, como le decíamos hace un momento. Sabían que podía sanar y sabían que él algo iba a hacer ante la necesidad de ese hombre. Pero solamente sabían, no lo conocían. Así es. No lo conocían. No lo conocían, pero aunque no lo conocían, ¿verdad? Jesús le deja claro quién es él. Ellos no van a tener, y eso es lo ellos que no van a tener excusa el día de para poder decir no, es que no, es que sí, es que sí. Y así también con nosotros, cuando nos toque estar en el día, ¿verdad?, del juicio final, vamos a estar ahí delante de todos, viendo todo este juicio ahí, y nadie va a poder decir, no, es que tú nunca... Es que nadie me dijo. Nadie me dijo, no, tú nunca viniste a mí, ¿no? Pero aquí a ellos se les va a responder, no, si yo estuve al frente de ustedes. No se les va a decir, no, cuando mi siervo tanto tú te habló, era yo el que te hablaba. Entonces, pero ellos estaban al frente de Jesús, estaban ahí, frente a frente. Entonces tú decías, ¿cómo habrá sido, verdad, el rostro de estos hombres de haber rechazado a Jesús? ¿Cómo habrá sido? Que se picaron, en vez de haber generado un arrepentimiento, se picaron. Empieza a crecer aún más ese ardor, ¿cierto? Esa ira que tenían ya, ¿cierto? Y bueno, Jesús, obviamente, como decías tú, estaba dolido ante toda esta situación, la incredulidad, ¿cierto?, de estos fariseos. Entonces le dice al hombre, ¿cierto?, en el verso 5, la parte B, le dice, extiende tu mano. Y él la extendió, y esa mano fue restaurada, esa mano fue sana, esa mano recobró todo el movimiento, recobró la sensibilidad, ¿ya? Y fue tan buena como quizás fue antes o incluso mejor, ¿ya? Antes de que quedara de esta forma, ¿ya? O sea, me imagino lo que tiene que haber generado esta sanación, porque este era un milagro del cual nadie podía decir que no ocurrió. Claro. Porque ese hombre tenía la mano seca, esa mano estaba muerta, ya esa mano no tenía vida. Y quizás cuántas veces fue a la sinagoga y todos lo conocían, quizás hasta le llamaban el nombre de la mano seca, claro, ¿cierto? Pero que Jesús le restaura completamente esa mano es un milagro totalmente innegable. Y como bien decías tú, o sea, Jesús pudo haber esperado, ¿cierto?, hasta un día después del día de reposo
diciendo, no quiero tener problemas con estos líderes religiosos, mejor lo hago mañana. Hombre de la mano seca, ves mañana. Pero no fue así, ¿ya? Esto fue intencional. Jesús lo sana en este día de reposo porque deseaba enfrentar, ¿cierto?, a estos líderes religiosos con todas estas restricciones que eran antibíblicas, ¿ya? Él los quería enfrentar, ¿ya? Podría haber sido en otro momento, pero no. Él escogió exclusivamente este día y se muestra así, como aquel que dijo, el Señor del día de reposo. Amén. ¿Ya? Entonces, como bien decía Pedro, los fariseos, incluso hasta este milagro, era una oportunidad para que ellos se arrepintieran, para ver que, ¿cierto?, reconsiderar, ¿cierto?, su caminar, sus pensamientos y volverse a Jesús. Por lo menos tendrían que haberse puesto a pensar. Claro. Pero fue contrario. Se desataron en furia. Lucas nos dice que ellos se llenaron de furor. Lucas 6:11. Y que hablaban entre sí qué podían hacer en contra de Jesús. O sea, Jesús solamente sanó, hermano, y desató esto. Claro. Solamente le hizo bien a una persona, pero causó enojo, furia en estos líderes religiosos. No pudieron refutar sus argumentos y no podían negar el poder que él tenía para sanar. ¿Ya? Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos se ven, ¿cierto?, desafiados en público. Aunque ellos buscaban, como les decía, dejarlo en vergüenza públicamente, ellos fueron los que terminaron avergonzados. Ellos fueron los que terminaron, ¿cierto?, expuestos públicamente. Y obviamente no estaban dispuestos a tolerar esta amenaza, porque así veían a Jesús como una amenaza. Entonces actúan rápidamente y en su afán por eliminar a Jesús, nos dice el verso 6 que salidos los fariseos, ¿de dónde? De la sinagoga, después de esta sanación, salen de ahí y toman consejo con los herodianos. ya la ¿cierto? cosa ya... Contra él para destruirle. Ya la cosa era, si no podemos nosotros... Unamos fuerza. Unamos fuerza, claro. Sí. Juntos podemos derrotar al enemigo. Tenían a Jesús como el enemigo. Y ahora, los herodianos y los fariseos eran como el agua y el aceite. Claro. Porque los herodianos pues, no eran un grupo religioso, no nos confundamos con eso. Pero eran un grupo de judíos que apoyaban a la dinastía de Herodes. Claro. ¿Cierto? Herodes el Grande y todos sus hijos, ¿cierto? Ellos los apoyaban. Entonces, obviamente, apoyaban a Roma. ¿Ya? Pero los fariseos no, po. ¿Ya? Pero ahí podemos ver realmente su enojo, podemos ver su grande ira, ¿cierto? Que estando desesperados deciden unir fuerza. Los herodianos, por un lado, temían que la popularidad de Jesús, ¿cierto?, terminara en una revuelta contra Roma. ¿Ya? Entonces le veían como una potencial amenaza. Y los fariseos temían que como Jesús obviamente vivía en contrariedad, ¿cierto?, a sus reglas y todas esas cosas, sistema religioso que ellos tenían, Jesús lo iba a echar por tierra, eso temían, ¿ya? Entonces también lo veían como una potencial amenaza. En fin, ambos grupos rechazan al Hijo de Dios y juntos determinan hacer fuerza para destruirlo. Bueno, me quedo con lo que tú hablas un poco antes cuando decías que por hacer el bien Jesús, ¿verdad? Por hacer el bien. Por hacer el bien Jesús se arma un problemón. Y yo me acordaba de algo, yo me acordaba, porque hay mucha gente que dice, cuando hago el bien, me va mal. y dicen, no voy a hacer más el bien, porque cuando hago el bien, me va mal. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás haciendo algo que a Dios le agrada, pero al diablo no. Entonces te va a pegar en los talones para que te enojes. ¿Me entiendes? Entonces, tú haces el bien, no es que te vaya mal, sino que con quién te está atacando ahí es el que te hace tropezar. O sea, y yo he escuchado a mucha gente eso, imagínense, Jesús haciendo el bien. Y los otros se enojan. Se enojan y no solamente eso, quieren asesinarlo. Solamente. O sea, ¿qué más queda para nosotros, verdad? Que muchas veces Dios nos llama a hacer el bien, ¿verdad? Dejar de hacer lo malo y aprender a hacerlo bien. ¿Qué va a pasar cuando tú aprendas a hacer el bien?
esto va a pasar. Vas a encontrar oposición. ¿Verdad? Vas a encontrar oposición. Sí o sí vas a encontrar oposición. Vas a tener gente, o vas a tener esa, como dijera, bueno, esa oposición, esa cosa que vas a pensar que estoy haciendo el bien y me está yendo mal. Pero es porque estamos haciendo algo que a Dios le agrada. Estamos en pleno campo de batalla. Claro, para allá iba. Es una batalla que está constantemente peleando el cristiano. Y no está solo. Obviamente. No está solo. Entonces, ya sabe, cuando usted le pase esto, escuche por ahí, no, porque estás haciendo el bien, por eso. Ahí están esas fuerzas malignas, ¿verdad? Están en contra de que tú hagas el bien. Porque si tú haces el bien, estás cumpliendo con lo que Dios te está pidiendo. Deja lo malo y haz el bien. Amén. Así que el Señor nos ayude en eso, que el Señor nos fortalezca, ¿verdad? Y que, bueno, que haya sido de mucha bendición en esta tarde estos versículos, ¿verdad? En nuestra vida, que nos haya ayudado, ¿verdad? A fortalecernos, a ver cómo la oposición se puede levantar por hacer el bien, como verdad. Levanta un instinto asesino. Claro, como también vemos cómo Dios, ¿verdad?, le habla a estos hombres, que Él sabiendo que lo iban a rechazar, Él les da la oportunidad una vez más para que puedan reconocer, para que puedan ver que necesitan de Dios, y con el que están luchando nada más y nada menos que el Hijo de Dios, con alguien que nunca le van a ganar, que Él es el Todopoderoso, el gran el Señor del día de reposo. El Señor del día de reposo. Que les dejó claro ahí en ese texto. Claro, así que le damos gracias al Señor por su palabra. El Señor de todo, Él tiene toda autoridad. Claro, muy hermosa su palabra. Nos podemos dar cuenta cómo también nosotros vamos a tener oposición por hacer el bien, por cumplir lo que Dios nos dice. Dejemos el mal, hagamos el bien. Así que el Señor nos ayude, como decíamos. Así que, y tenga misericordia, dice nuestra hermana Alicia, mi madre, dice que el Señor tenga misericordia de nosotros, para poder serle fiel y obediente. Amén. Eso es, fiel y obediente. Así que vamos a orar para que estemos todos, a ver si hay alguna petición de oración. No hay ninguna. No hay ninguna petición de oración. Ya. Para que estemos orando todos por lo que Dios hoy nos entregó, por lo que pudimos entender, ¿verdad? Y para que también podamos guardar esta enseñanza, y cuando la volvamos a leer podamos también recordarnos y ver, y Dios ahí también irá a entregar, ¿verdad? Que el Señor nos guarde de caer en el error que cayeron estos hombres que conocían la Escritura, ¿cierto? Pero no era viva en ellos. Que el Señor nos ayude, que como se ha dicho últimamente, que se note que es cierto que Jesús mora en mí. Amén. Gracias al Señor. Padre, nos ponemos delante de tu presencia nuevamente, Señor, como al principio de esta transmisión, Padre amado, para darte gracias, Señor. Estábamos, Señor, pidiendo que tú, Señor, nos ayudaras, que tú, Señor, corrigieras, Señor, nuestros caminos, que nos enseñaras, que pudiéramos, Señor, conocer más de ti, Señor, y qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias hoy, porque hoy has hablado a nuestras vidas, porque hoy tú, Señor, nos has dado una enseñanza más. Te pedimos que esta palabra, Señor, quede guardada, quede impresa en nuestros corazones, Señor, que así como nos da vida, nos da aliento, Señor, y aumenta nuestra fe y endereza nuestros caminos, también sea de bendición, Señor, para aquel que tú pongas en nuestro camino, Señor, y poder también leerle las Escrituras y que te puedan conocer, Señor,
y puedan también ser tocados por ti, Señor, y sean liberados, Señor, para tu gloria. Te damos gracias, Padre, bendice ahora, Padre amado, si es tu voluntad, a cada uno de mis hermanos que nos están viendo, en la condición que se encuentren, Señor, si están con problemas, con algún tipo de tribulación, alguna prueba, enfermedad, problemas económicos, familiares, Señor, lo que sea, Señor. Seas tú bendiciéndole, ayudándole y fortaleciéndole, Señor, en esa necesidad, Señor. Seas tú también alumbrando sus caminos, Señor, en esta semana que quedan. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a estar más cerca de ti, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, como tú quieres. Señor, que te amemos, Padre amado. Danos, Señor, tú esa necesidad en nuestros corazones, Señor, de estar siempre, Señor, buscándote, Señor, a cada instante de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Papito amado, te damos gracias, una bendición enorme, Señor, para cada uno de los hermanos y amigos que pasen por este video, Señor. Amén. Que sea de mucha bendición Amén, para sus vidas. Amén. Y que seas tú, Señor, el glorificado en todo, Padre amado. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, porque te ha placido, Señor, este momento y que estos hermanos estén, Señor, conectados contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias. Amén y amén.